Premio Nacional de Periodismo 2021. Un agudo analista de la realidad, de la política, del poder. Yo creo que el mejor analista que hay en el país, y yo creo que de lejos además. Autor de muchos libros, algunas obras que son absolutamente imposibles de obviar: La historia oculta del régimen militar, Historia oculta de la transición, un libro precioso que se llama Historia de mi madre muerta. Ascanio Cavallo está con nosotros, con ustedes hoy día. Gracias, Ascanio, por esta entrevista y por esta comunicación a la distancia. Muchas gracias a ti por esa generosa presentación. Ascanio, vivimos un momento de término de ciclo, algunos dicen término de una revolución que se inició el 73 y que es desbancada por otra revolución. Estamos próximos a después de una sucesión de elecciones, a una elección presidencial y parlamentaria. ¿Tienes algún pronóstico para la elección presidencial? No, ninguno. Yo creo que todavía está muy abierta, ¿no? Las cifras que dan las encuestas de favoritismo de candidatos son todavía muy bajas, creo yo. Considerando que estamos a muy pocas semanas de la elección, ¿no? En un año normal, por así llamarlo, ya tendríamos más o menos claro las posiciones de los incumbentes principales, digamos. Pero esta vez yo creo que no están tan claras. ¿Habías visto alguna elección presidencial con candidatos, y lo voy a poner entre comillas, tan débiles? No, ninguna. Yo creo que es la de candidatos más débiles, efectivamente. Suscribo ese adjetivo. Para no ser ofensivo, por eso digo Sí. débiles, en el sentido de que están todos muy, muy equiparados. ¿Y por qué la debilidad? ¿Por desconfianza? ¿Por incapacidad personal? ¿Por falta de trayectoria política? ¿Por qué tanta debilidad? Bueno, yo creo que hay una debilidad que tiene que ver con la intención de voto y eso tiene que ver con con la brevedad, digamos, del proceso que estamos viviendo, con el poco tiempo que ha tenido la gente de mirar, digamos, las ofertas que se están haciendo. Eh, yo entiendo las campañas presidenciales siempre como una cierta proposición de futuro y eso la verdad es que no lo veo con mucha claridad en los candidatos. Conceptualmente me parecen candidatos que por lo menos se han mostrado muy parroquiales, digamos, muy provincianos en su propuesta. Yo no he escuchado nada que me diga que se trata de un proyecto nacional, de un proyecto de país, digamos, o de un país, o incluso de un país inserto en una determinada lugar del mundo. Nada de eso he visto presente, ¿no? Creo que el debate presidencial por televisión fue más bien lamentable, ¿eh? Ahora, da la impresión que posiblemente no haya un proyecto de país, sino que lo que haya es algo mucho más simple, un cambio Sí. generacional. O sea, nuevos códigos, nuevas formas de ver la vida del día a día, nuevas formas de relacionarse, y que por lo tanto esto está marcado por el cambio generacional, o sea, los políticos tradicionales versus Boric. Es un poco eso. Hay algo de eso, lo mismo representa Sichel. Eh, Hay una cosa antipolítica, digamos, que yo concuerdo en que marca un cambio de ciclo. Eh, pero los cambios de ciclo en general están asociados a algún liderazgo más relevante que los que vemos ahora, digamos, más fuertes, más sólidos, más propositivos, ¿no? Y lo que veo es candidatos muy reactivos que están trabajando prácticamente en el terreno táctico, digamos, ¿no? Influidos por lo que pasa en lo inmediato. Gabriel Boric, que está en primer lugar en las encuestas, aunque no sea una ventaja enorme, da la impresión que no da seguridad a los empresarios, no da seguridad a ciertos grupos medios, no da seguridad de que con él vaya a haber seguridad pública, y sin embargo está ahí. ¿Cómo te lo explica? No, claro, Boric representaría una renovación bastante profunda del sistema político y en ese sentido yo creo que concita una simpatía natural, digamos, mayor que la de los demás, y se mostró así en la primaria que tuvo. Pero claro, lo que hemos visto hasta ahora
es un tipo de discurso, digamos, que es muy eh, permeable a la influencia de otras fuerzas, ¿no? Vamos a ver cuán permeable es a la influencia del Partido Comunista, que ha tenido una conducta para mi gusto bastante extraña en el último tiempo. ¿Qué es lo que te parece extraño del PC? Sí, me parece extraño. ¿Pero qué es lo que te parece extraño del Partido Comunista? Lo que me parece extraño es que después del gobierno de Bachelet II, donde participó en la coalición llamada Nueva Mayoría, digamos, parece haber sufrido un cambio táctico, digamos, o estratégico importante, que lo puso en un camino nuevamente como el de los finales de los 80, nuevamente anti-institucional, digamos, anti-sistémico, más bien cercano a la ultraizquierda que a la izquierda tradicional, digamos, ¿no? Eh, con un tipo de discurso y de exigencia muy polarizado. Me parece que a mí que lo que explica la emergencia tan fuerte de José Antonio Kast es en gran medida el Partido Comunista y no otra cosa. ¿No consideras tú que posiblemente esta es la mayor victoria que ha obtenido la izquierda, incluso superior a la de Salvador Allende? ¿En qué sentido lo digo? Son épocas totalmente distintas y muy difíciles de comparar, pero las comparo en este sentido. Allende nunca tuvo mayoría. En segundo lugar, Allende nunca tuvo la posibilidad de redactar una constitución, jamás. A lo más Sí, negoció, tú sabes, la constitución y las tres áreas de la economía, etcétera, pero nunca tuvo esa capacidad y cuando intentó hacer cosas simplemente vino un golpe de Estado. Pero claro. aquí la izquierda tuvo una mayoría gigantesca y eso hace a lo mejor que el Partido Comunista ahora devele lo que quiere hacer porque antes no tuvo la posibilidad de hacerlo. ¿Tú consideras que esta posibilidad es, o sea, que esta es una explicación? Bueno, una cosa hay que decir en relación con tu referencia, que es muy pertinente. El Partido Comunista que estuvo aliado con Allende era muy distinto. Era un partido comunista muy institucional y que creía en la vía que había propuesto Allende y que lo creyó hasta el último minuto, versus la ultraizquierda, ¿no? El peligro de hoy día de la izquierda está dentro de sí misma. Es como siempre ha sido, desde Lenin ya lo advertía a comienzos del siglo XX, el peligro es la ultraizquierda. No hay otro riesgo hoy día que el riesgo que lleva atado a un costado, que es la ultraizquierda. Y esa es una tentación bastante frecuente en los partidos de izquierda, pero que es verdad que ahora se ha visto exacerbada, digamos, en parte por los resultados de la convención. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Alfredo Joañán cuando dice que a lo menos un tercio de la convención proviene del mundo de la ultraizquierda, digamos, y de la cultura de la ultraizquierda. A propósito de Boric, ¿cómo crees tú si es que es presidente Boric? Y te lo pregunto porque tú tienes interés en estos temas. ¿Cómo sería la política vecinal de Boric? ¿Te la imaginas un poco? No, me cuesta imaginarme la política exterior de Boric. Y ese es un problema, ¿eh? Es un problema porque son las cosas que precisamente mueven al electorado a tener como firmeza en el voto. Eso es lo que falta en estos candidatos. Ninguno de ellos, fíjate, en el debate presidencial, ninguno de ellos nombró los grandes temas que se están discutiendo en el mundo, desde los más obvios como el cambio climático hasta las probables crisis financieras que vamos a enfrentar globales, digamos, ¿no? Ni, en fin, ni los tratados de derechos humanos, nada de eso estuvo presente en el debate. Es bastante impresionante. ¿Y tú crees que esto se produce? No sé si se nos fue un poco la comunicación con Ascanio, a ver si la podemos recuperar. Estamos hablando de la política vecinal y de la política internacional y los grandes temas de los candidatos presidenciales. Mi pregunta es por la relación que tiene Boric con Bolivia, la que podría tener con Venezuela, con el Partido Comunista al lado. El Partido Comunista ha sido prácticamente un permanente partido que ha apoyado el régimen
chavista o el régimen de Nicolás Maduro. Entonces la pregunta es cuál va a ser la influencia del Partido Comunista en la política exterior chilena en un eventual gobierno de Boric. A ver si retomamos el contacto con Ascanio Cavallo para ver si ya estamos con él. ¿Estamos contigo, Ascanio? ¿No? Vamos a ir a una pausa. Hagamos una pausa y volvemos con Ascanio Cavallo. Está claro, Catherine, que ayer los chilenos bajaron en... Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia fijó un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicida calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569 9200 788. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están encontrando en las mañanas. Volvemos con Ascanio Cavallo. Quedó la pregunta, estábamos hablando de relaciones internacionales, de grandes temas de los candidatos. Ascanio, ¿tú te imaginas un gobierno de Boric respecto de una política en relación a Bolivia, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurriría? No, me cuesta mucho imaginarlo porque no he escuchado propuestas, no he escuchado una definición ni sobre eso, ni sobre nada en general de nuestras relaciones internacionales, ¿ah? De paso, es bueno recordar que Chile ha sido un actor importante en la política exterior latinoamericana, eh, ha influido en ciertas decisiones de naturaleza mundial, digamos. Tiene una presencia diplomática muy importante en todos los foros multilaterales y referido a esto, si vamos a vamos a continuar esa política, la vamos a cambiar, vamos a volver atrás, digamos, vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano, en fin. Y en ese sentido yo decía que son candidatos débiles también, porque la falta de propuestas de mayor tamaño a mí me parece evidente. Y decía que quizás la situación más grave que le puede ocurrir a la elección presidencial es que ya no solo que haya muy alta abstención, más alta que la que hemos tenido hasta ahora, sino también que haya muchos votos nulos y blancos, votos de protesta, digamos. A lo que no estamos acostumbrados, pero eso ocurre en determinados momentos. En las últimas 2 semanas yo diría que la campaña de Sichel se ha ido desdibujando, ha adquirido ciertas características gelatinosas. Claro, él está lejos de los partidos, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te... Bueno, en fin, todo este tipo de cosas que son aplicables a esa candidatura. ¿Tú crees que esa candidatura tiene alguna posibilidad de ganar una elección realmente? Al menos hay que decir que la tenía, en el sentido de que cuando irrumpió, ¿verdad?, se llevó una buena parte del electorado, yo diría, de centro derecha, más bien moderado, probablemente una parte incluso de la ex concertación, porque entre sus dirigentes hay muchos ex concertacionistas. Pero es evidente que perdió fuerza. Yo creo que eso ya el comando lo tiene claro, lo ha reconocido, digamos, y bueno, y tiene que hacer algo para recuperar
el peso, la gravitación dentro del esquema eh, que se está presentando, porque al día de hoy, ¿verdad? Parece ser que podría llegar en el tercer lugar. Eso sería una fatalidad histórica. O sea, ¿tú crees que hay alguna posibilidad Boric-Kast, una cosa así en segunda vuelta? Lo que pasa es que, mira, la hay mientras más se polariza el mundo de la izquierda, ¿no? Mientras más radical se pone ese sector, más crece el otro. Considerando que Jasna Proboste, bueno, podría ser una Goich 2, una cosa así en cuanto a rendimiento electoral. Claro, o peor, digamos, ¿no? Ah, tú eres más Porque pesimista todavía. lo que pasa es que con Jasna Proboste lo que ha ocurrido es que la ambigüedad de su proyecto es muy evidente, pero también lo que se ha visto hasta ahora, digamos, es que ella está concentrada en atacar con dureza a la derecha, pero su principal enemigo no está hoy día en la derecha, o su principal competidor, digamos, no está en la derecha, es precisamente el que lleva la ventaja, que es Boric, ¿no? Entonces yo creo que esa candidatura se ha desdibujado con demasiada rapidez. Y en un eventual... Sí. Ella tuvo un momento de liderazgo que fue cuando recogió el llamado al presidente a los acuerdos nacionales, pero eso se perdió completamente, digamos, ¿no? Se fue por el desagüe. En un eventual gobierno de Boric, da la impresión que el Partido Socialista se podría ir para allá. De hecho, ya lo intentó y le cerraron la puerta, no por ellos, sino por el PPD y la ADC. Pero del PPD está quedando poco. Guido Girardi pasa al ostracismo, entonces como que, bueno, queda poco y nada. Entonces, si gobierna Boric, ¿se iría el Partido Socialista para allá? Posiblemente sí. El PPD, a lo mejor lo que quede, posiblemente sí. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? ¿Va a recordar su pasado de socialismo comunitario y va a irse para allá con Maritain enarbolado en la mano? ¿O se va a quedar en la oposición y va a reeditar una especie de CODE? Para los que tienen antigua memoria, podrían recordar lo que es esa alianza política. Claro. No, yo creo que la democracia cristiana corre el peligro de la desaparición, ¿no? De la extinción. No en el sentido técnico, no de que el partido desaparezca, sino de que ya su reducción sea tal que se haya... Porque lo que le ha ocurrido hasta ahora no es que se haya... no es que se haya muerto su electorado, sino que su electorado se ha ido con otros candidatos y con otros partidos incluso, ¿no? Vemos que un sector tradicionalmente, un sector histórico de la democracia cristiana apoya ahora a Sichel. Es probable que otro sector histórico, los antiguamente llamados chascones, ¿verdad?, se tienten con Boric, en fin. Pero veo que hay poco combustible, digamos, en la máquina de Jasna Proboste. Oye, ¿tú tienes esperanza en la Convención Constitucional? Porque para algunos que eran muy entusiastas se les ve un poco más alicaídos, menos entusiastas. ¿Tú eres entusiasta? ¿Crees que va a resultar bien? ¿Cómo va a andar la libertad de expresión en la nueva Constitución? ¿Ha habido algunos signos un poco complejos en el último tiempo? Claro. Mira, no sé, yo veo con preocupación lo que pasa en la convención porque, como te decía, coincido con que hay un sector muy importante, por lo menos un tercio o algo así, que está en la ultraizquierda, que aprovechó el momento, digamos, de las elecciones en forma muy exitosa. Veo que hay un poco afecto por la libertad de expresión en la convención, ¿no? Un afecto bastante debilitado que se hizo presente desde el primer momento en que no se dejaba entrar a los periodistas, en que se intentó crear una política de exclusión o de censura. A mí me parece que esos son signos mucho más preocupantes que los otros debates que a veces llenan las páginas de los diarios, ¿no? En la cuestión de fondo, que es la protección de las libertades para que funcione una democracia, me parece que la convención es algo débil, digamos. Tiene poca convicción, por así decirlo. O sea, ¿tú tienes una esperanza que se ha ido morigerando o siempre fue así?
Es que yo con estas cosas, Tomás, para serte franco, nunca tengo ni esperanza ni optimismo, tengo más bien la tendencia a mirar con distancia y con a ver qué pasa, digamos, ¿no? Me gana en eso mi espíritu periodístico, antes que el espíritu ciudadano, si tú quieres. Claro, se es un observador, pero claro, pero Claro, uno siempre dice, sí, esto podría resultar, digamos, ¿no? Está bien, uno está claro. mirando, pero da la impresión que hay señales en que la cosa no está, no anda muy bien. Ahora, si esto es así, lo que se da por descontado, y es que el plebiscito de salida prácticamente algunos decían va a ser un trámite después de todas las últimas elecciones. O sea, dentro de esta saga, un trámite. ¿Tú crees que va a ser un trámite? Eso pensaba Pinochet del plebiscito del 88 a propósito, ¿eh? Que era solamente un trámite que le habían puesto ahí en el camino siempre pensó que era para ratificarlo. Y yo recuerdo otros plebiscitos parecidos, tengo muy fresco el plebiscito de Colombia, ¿te acuerdas? Así es. Por la paz, digamos, donde mis amigos colombianos, periodistas, qué sé yo, me aseguraban que no había ninguna duda y al final ganó el no. No, yo creo que no está. Ese plebiscito es una prueba bastante de fuego, diría yo. ¿Eh? Y en la medida en que haya convencionales que se muestran, digamos, como seguros de que todo lo que dicen y aprueban es la palabra sagrada, con mayor razón crece el riesgo, digamos, de un plebiscito muy polarizado. Eh, a ver, todos sabemos que el país está con graves desequilibrios económicos, que estos desequilibrios económicos se han ido profundizando, que veníamos con desequilibrios económicos hace años. Bajo el gobierno de Bachelet la deuda pública prácticamente se dobló sin que hubiese crisis económica. Y por lo tanto, en algún momento se va a producir, digamos, una palabra que se usaba antes, una frase que se usaba antes, un ajuste de cinturón, que se había dejado de usar en Chile hace rato. Claro. En medio del cambio generacional, con una generación de hasta los 40 años que yo creo que nunca ha tenido una crisis, ha sufrido una crisis económica en serio en el país. Por lo tanto, va a ser su primera experiencia. Han vivido con un país que siempre crecía. Con normas nuevas de la Constitución, con el cambio cultural, ¿cómo crees tú que se va a producir esta crisis en este ambiente? Claro. Como tú dices, hay un problema generacional en el sentido de que mucha de esta gente no ha vivido lo que es una crisis económica estructural del país. Yo tengo la impresión de que en los últimos años del segundo gobierno de Bachelet y en los primeros de Piñera, la escalera mecánica del crecimiento se trancó, ¿no? Y eso fue uno de los motivos por los cuales se produjo el 18 de octubre, uno de los motivos. Eh, pero trancarse la escalera no es lo mismo que una crisis económica, digamos, es simplemente que el crecimiento se detuvo. Una crisis económica supone elementos de los cuales ya estamos viendo algunas señales, como la inflación, ¿no? Estas generaciones no saben lo que es la inflación, pero la inflación en suma consiste en que el dinero, digamos, que ganas no sirve al final de mes lo mismo que servía al comienzo. Eh, y hay un sector importante de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical, que no cree que la inflación sea un problema, ¿no? No lo creyó en Chile. La inflación del gobierno de Allende era verdaderamente monstruosa. Y no lo creyó en Venezuela, que ha batido todos los récords de inflación en el mundo. Eh, pero bueno, los resultados, si uno quiere mirar los resultados de una política inflacionaria, tiene que mirar a Venezuela, que era un país rico y ya no lo es. Ahora, estos jóvenes, ¿tú crees que van a querer en algún momento, que quieren el cambio hoy día, pensar en volver al ancien régime, al antiguo régimen, cuando ya no se va a poder, porque en una de esas ya no van a estar las condiciones macroeconómicas y por lo tanto va a ser otro país? ¿Tú crees que en algún momento haya gente mayoritaria que quiera volver al antiguo régimen? No sé, oye, fíjate que yo creo que lo más escandaloso que yo he visto en el último tiempo, oye, ha sido el maltrato a los economistas que se le dio en la Cámara de Diputados, incluso de diputados que yo tenía por responsables, digamos, por gente seria, que entiende que los problemas,
son reales, más allá de que los técnicos puedan exagerarlos o minimizarlos, digamos, ¿no? Me sorprendió mucho ese como desprecio al conocimiento de los economistas, y por lo tanto eso me sugiere un poco claro, la idea de lo que dices tú, digamos, de que aquí se puede meter la pata sin tener una vuelta atrás clara. Clivaje hoy día, neoliberalismo, antineoliberalismo, o privilegiados versus excluidos, digámoslo de esa manera. ¿Te han acusado a ti de alguna de estas cosas o no? Porque a todo el mundo lo andan acusando de que está aquí o está allá. Personalmente no, pero es posible, digamos, ¿no? No veo con todo el detalle que a lo mejor debería las redes sociales, pero seguramente he sido acusado de más de alguna cosa que no me guste. ¿Y ese es el clivaje? No, bueno, el clivaje, mira, este es un fenómeno mundial, Tomás. Yo creo que es importante decir eso, ¿eh? Es importante señalar que no estamos viviendo un proceso encerrado en una campana que se llama Chile, digamos. No, hay un proceso mundial de antipolítica, en fin, de antitécnica, digamos, anticonocimiento, y que se acerca mucho a todos los populismos de derecha y de izquierda, ¿eh? Yo creo que en general los populismos terminan siendo dictaduras, pero eso parece ser que no lo saben mucho o no lo creen, digamos, ¿no? En esa imaginación que se ha instalado en las nuevas generaciones hay una oposición entre élites y pueblo. A mí me parece que es una frase liviana, sin mucho contenido, sin mucho fondo, y que, en fin, se puede aplicar de las maneras más ofensivas y más poco rigurosas, digamos, ¿no? ¿Es la convención una élite o no? Bueno, yo creo que lo es, pues si son 155 personas entre 14 millones, digamos, ¿no? Es una élite. ¿Se está comportando como una élite? Yo creo que sí. Está comportándose en forma cerrada, ¿verdad? Funcionando con sus propios grupos internos, haciendo sus cálculos de votos, como los hace la más añeja clase política, digamos. En fin, teniendo unas discusiones que son irrelevantes para las necesidades del país. Es una élite. Pero todo congreso que se constituye, todo parlamento que se constituye, es una élite siempre. Entonces es una distinción bien poco interesante, ¿no? Artificial, a veces Sí. manipulada también. Muchas veces manipulada, pues muchas veces, o sea, normalmente manipulada, porque lo que te van a decir siempre es que el pueblo está de mi lado y la élite está del otro lado. Oye, yo creo que es imposible analizar la realidad nacional sin considerar otras dos cosas. La influencia enorme que está teniendo el narcotráfico en las poblaciones de Chile y la incapacidad del Estado de controlar eso. Chile es el tercer exportador de droga a Europa. O sea, aquí hay organizaciones enormes, muchísimos recursos, mucha gente coimeada porque si no ¿cómo sale a través de los puertos? Una cosa impresionante. Y lo segundo es la Araucanía, porque, por ejemplo, Gabriel Boric ha dicho que está a favor de la emancipación de la Araucanía. Emancipación es una palabra fuerte. Prácticamente es autonomía. Entonces, da la impresión que no se analiza, cuando se analiza la realidad, no se le da suficiente peso a estas dos cosas que son muy importantes y posiblemente después de la Araucanía puede seguir Isla de Pascua. Yo te agregaría un tercero que se ha presentado más recientemente, que es el problema de la inmigración. Bueno, de todas maneras. Que se hizo muy estridente en Iquique, pero que ya veníamos teniendo desde hace por lo menos un par de años, y que además tiene una perspectiva, digamos, bastante delicada, yo creo, para Chile, porque Chile no ha logrado controlar sus fronteras como lo acostumbraba a hacer. Sí, yo veo pronunciamientos muy, muy, muy confusos de los candidatos en los tres temas que tú has mencionado, digamos, ¿no? Tampoco sé lo que significa que un candidato presidencial hable de emancipación de una parte del territorio. Me parece muy extraño todo eso. Creo que es una discusión que está llena de influencias, digamos,
de ciertos eslóganes, de ciertas consignas que se han venido repitiendo en el tiempo y que hoy día tienen un momento de estrellato, pero que van a tener un movimiento de presión, porque así es la política, así es la historia, así es todo, digamos, ¿no? Nada vive demasiado en este ambiente. Tú estás escribiendo. ¿Qué estás escribiendo, Ascanio? Mira, me metí con mi amiga Rocío Montes, que es una gran periodista, la corresponsal del país en Chile, Es muy buena ella. a estudiar, sí, nos metimos a estudiar los años 2000 a 2010, pensando que podríamos encontrar ahí algunas raíces que expliquen lo que ha pasado después, digamos, lo que está pasando hoy. No estoy seguro de que ese vaya a ser el resultado final, pero hemos encontrado efectivamente algunas huellas, digamos, interesantes de cómo lo que pasó entonces terminó teniendo importancia después. Por ejemplo, el movimiento pingüino, ¿no? Que es un movimiento que antecede a los movimientos juveniles posteriores. Es muy interesante por qué ocurrió lo que ocurrió. O, en fin, el Transantiago, fenómenos de ese tipo que tuvieron un impacto absolutamente desmedido respecto de lo que creían los dirigentes políticos. Es un periodo muy interesante. ¿Nunca te han dado ganas de escribir la historia oculta del gobierno de la Unidad Popular? Es que lo viví muy joven, yo era un adolescente. No, y aparte que hay muy buenos libros sobre ese periodo, entonces es muy difícil encontrar testimonios vivos hoy día, ¿no? Yo tuve la suerte por otros trabajos, digamos, de conocer algunos de los últimos ministros que había tenido el presidente Allende, como Carlos Brioni, que fue el último ministro del Interior, y siempre he tenido una gran admiración por la densidad intelectual de esas personas. Alguna vez me tentó, como tú dices, acabo de pensar que sí, alguna vez me tentó, pero era muy difícil. Ya es muy tarde. Es un poco tarde, sí. Ascanio, gracias por estar con nosotros hoy día. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ti, pues, Tomás, que estés muy bien. Gracias. Chao, Ascanio. Chao. Y a ustedes, gracias. Gracias por seguirnos. Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo 2021.